Muy buenos días, chicos. ¿Se me escucha? Pregunto primero si se me escucha bien. Hola, ¿se me escucha el audio? Se escucha. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Vamos a comenzar entonces. Bueno, mi nombre es Emilio Romero, soy historiador de San Marcos. Voy a estar a partir de esta semana a cargo de la, el curso de historia. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? ¿Se puede ver la Sí, pantalla? profe. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Tenemos un temario un poco resumido, ¿sí? Vamos a trabajar varios temas en esta primera clase. Vamos a empezar con las teorías sobre el poblamiento de América y hacia el final de la clase estaremos llegando a los estados regionales, ¿no? Justamente, justo un poco antes de el Imperio Incaico. Entonces tenemos como les dije, un temario bastante amplio que vamos a verlo de manera reducida. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo ahorita la separata. ¿Sí? A Sí, ver. profe. Ya, perfecto, gracias. Esta es la separata que todos tenemos, ¿no? Nos presenta las cuatro teorías sobre el poblamiento de América, las cuatro teorías más aceptadas y con mayor evidencia. Yo tengo acá un PPT para que va a ser un poco más ilustrativo, ¿sí? Yo creo que con este PPT nos podemos ayudar en la primera parte de el curso, ¿sí? En la primera parte de esta clase, con este PPT nos vamos a poder ayudar. A ver, aquí está. Estas son las teorías sobre el poblamiento americano. Son cuatro, ¿sí? Son cuatro. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es el Paleolítico Superior, ¿no? El Homo sapiens ya migra o ya migró a América y Oceanía, ¿no? Ya hay un poblamiento, ¿no? de la zona de Oceanía y también de la zona de América, que es justamente el tema que vamos a empezar a continuación, ¿sí? Son cuatro las teorías respecto al poblamiento de América. La primera, la teoría asiática de Alex Eldrika, ¿no? Esta primera teoría, que es también la más conocida, ¿no? La más aceptada y la que tiene mayor cantidad de evidencias, ¿sí? Una teoría se valida en cuanto a la cantidad de evidencia de la cual se compone, ¿no? Esta teoría sostiene que el Homo sapiens de origen paleomongol, ¿no? Arriban a América desde Asia a través del actual estrecho de Bering, ¿no? Acá donde se puede ver, ¿no? Donde está el punto 1, ¿no? En época del Pleistoceno, durante la era del hielo, ¿no? Particularmente en la glaciación de Wisconsin, toda esta zona que en la actualidad eh, es parte del Océano Ártico, eh, en estos periodos se encontraba congelada, ¿sí? Existía el suelo se había congelado, formando un permafrost, ¿no? Que permitió a los Homo sapiens eh, caminar, trasladarse de manera sostenida durante miles de años, ¿sí? A través de este puente de hielo, ¿no? Y principalmente también es conocida esta teoría como la teoría monorracial. El ser humano llega a América desde Asia, ¿no? Desde Asia y llega por Alaska, poblando primero América del Norte y sucesivamente el hombre iría bajando hasta poblar América del Sur. Esto es lo que sostenía esta primera teoría. La segunda teoría, perdonen, la segunda teoría, la teoría oceánica, ¿no? De Paul Rivet. Aquí podemos ver en este mapa que está en la diapositiva, podemos ver lo que vendría a ser el permafrost, ¿no? El permafrost durante la glaciación, ¿no? Con todo este puente de hielo y lo que viene a ser actualmente la zona de Siberia y Alaska, que est- están
al norte de América, ¿no? Con el estrecho, como pueden ver ahí, de Bering, ¿no? ¿Cuál es la evidencia para esta primera teoría? Bueno, acá hablamos de evidencia genética, ¿no? La pigmentación del cabello, de la piel, la piel, un- un- no es una piel blanca, no es una piel rosada, es una piel que tiene ciertos pigmentos y dentro de esta pigmentación resalta la mancha mongólica, ¿no? Que es una mancha que característica, ¿no? de las personas con ascendencia mongólica, ¿no? ¿Qué otras características físicas en los seres humanos? Los ojos rasgados, los pómulos salientes, la nariz aguileña y la escasa pilosidad que tiene el hombre americano, ¿no? Es muy similar con el hombre asiático, ¿no? La segunda teoría, la teoría oceánica, vamos a volver al mapa de Paul Rivet, ¿no? La segunda teoría nos habla sobre una migración, ¿no? Una migración a través de Polinesia y Melanesia, eh, a través de barcos, a través de pequeñas embarcaciones, perdón, a través de pequeñas embarcaciones que son llevadas por las corrientes marinas, ¿no? Aún no se aprovecha eh, la aún no existen técnicas de navegación, aún todo es muy incipiente, pero existía un conocimiento sobre el comportamiento de las corrientes, ¿no? Y es posible ser arrastrado por las corrientes en pequeñas embarcaciones y poder llegar desde Melanesia y Polinesia hasta América del Sur mediante las corrientes. ¿Qué evidencias hay para esta teoría? El uso común de algunas palabras, ¿no? Los idiomas, tanto en Melanesia y Polinesia, como o con las lenguas americanas, las lenguas originarias americanas, ¿no? Las costumbres, ¿no? Hay costumbres semejantes, hay palabras semejantes, hay costumbres semejantes, incluso hay dioses semejantes, ¿no? O deidades semejantes entre las personas, los habitantes de Melanesia, Polinesia y América, ¿no? Y bueno, en Lagoa Santa, en Brasil, perdonen, se han encontrado restos físicos, ¿no? Huesos de personas que tenían un componente genético muy similar a los melanésicos. Y Lagoa Santa no está en la zona de costa brasileña, ¿no? Está en la zona interior, ¿no? Entonces, para que las personas hayan llegado ahí, ha habido, no ha sido un proceso accidental, sino ha sido un proceso sostenido, donde han habido varias oleadas, al igual que en la primera teoría. Entonces, la segunda teoría, la de Paul Rivet, es la teoría oceánica, a través de la cual los habitantes de Melanesia y Polinesia llegan a América aprovechando las corrientes marinas, ¿no? Eh, por ejemplo, en qué usos o costumbres comunes entre estas poblaciones tenemos el uso de cerbatana, ¿no? El uso de boomerang, ¿no? El uso de boleadoras también, el uso de la hamaca, ¿no? Son evidencias de la migración oceánica al continente americano, ¿no? En tercer lugar, tenemos la teoría australiana de Méndez Correia, en la cual, de la misma manera, vamos a retroceder al mapa, en la cual de la misma manera en la que existió un puente de hielo en el estrecho de Bering, también la tercera teoría, la migración australiana, sugiere que existían puentes de hielo, ¿no? Que conectaban América del Sur con eh, la Antártida, ¿no? América del Sur era conectada con la Antártida a través de un puente de hielo, ¿no? Y también existían puentes de hielo en la zona de Australia y las islas de lo que es Nueva Zelanda, ¿no? Pero no solamente el puente de hielo existía ahí, sino que correspondiendo con la teoría oceánica, ¿no? Los habitantes de Melanesia, Polinesia y Australia ya tenían un manejo de las embarcaciones que les habría permitido llegar a la Antártida
usando estas embarcaciones. Entonces, la teoría australiana del poblamiento de América sostiene que cruzaron las islas del Pacífico Sur y la Antártida, ¿no? Las islas del Pacífico Sur vienen a ser la Nueva Zelanda, Tasmania, ¿no? Luego llegan a la Antártida, cruzan la Antártida a pie, ¿no? Recuerden, todo esto es a pie y a través de la Patagonia llegan a migrar América, ¿no? Llegan a poblar América. ¿Cuáles las evidencias? El uso de boomerang, ¿no? Zumbadores y chozas como colmenas que eran similares en América y en Oceanía. ¿Cuál es el sitio, ¿no? Así como en la teoría anterior, el sitio o el hallazgo de Lagoa Santa en Brasil es lo que da una evidencia muy, muy importante. Para la teoría australiana, eh, la, el hallazgo que sostiene esta teoría es que en Monteverde, en Chile, se encontraron yacimientos con casi 13.000 años antes de Cristo, ¿no? Lo que hubiese puesto, o lo que pone en duda, ¿no? Que por el estrecho de Bering haya sido el único lugar por el cual América se haya poblado, ¿no? ¿Por qué? Porque Monteverde, en Chile, al sur de Chile, donde pueden ver el cursor, al sur de Chile, en Monteverde, se encontró restos de una vivienda, ¿no? Restos de una aldea. Y esta aldea, si Bering fue poblado alrededor de entre 18.000 y 10.000 antes de Cristo, ¿cómo es posible que en Monteverde, en el 13.000 antes de Cristo, al sur de América, tenga también asentamientos humanos, ¿no? Si sostenemos que la teoría de Heldrika es la única, ¿no? Monteverde pone en cuestión esta teoría. Entonces, a partir de el hallazgo en Monteverde, se empieza a aceptar que el poblamiento de América se ha dado por diversas rutas, ¿no? O diversas teorías. Y finalmente, la última teoría, la más reciente, la de Bradley y Stanford, sostiene que la migración, que existió otro puente de hielo, pero en este caso el puente de hielo es vía Europa, Groenlandia, ¿no? Y Estados Unidos, como lo podemos ver en este mapa, ¿no? ¿Qué evidencia sostiene esta teoría? Bueno, los arqueólogos Bradley y Stanford encontraron puntas de lanzas, ¿sí? Encontraron puntas de lanzas de una tradición similar, la tradición solutrense, que eran muy similares las que existían en España, en Francia, con las que existían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, estos arqueólogos, ¿no? Encuentran puntas de lanza de la tradición solutrense, ¿no? eh, en Europa, y las puntas Clovis son similares, las puntas Clovis encontradas en América del Norte son similares a la tradición solutrense. Entonces, esto les lleva a pensar, además también se han encontrado restos arqueológicos, se han encontrado restos humanos, ¿no? La cual tenemos rasgos de las personas de quienes fueron estos restos, son rasgos genéticos similares a los que existen en Europa con los que existen en América del Norte. Entonces, esta cuarta teoría sumaría, ¿no? Acá tenemos una nueva teoría a las ya aceptadas sobre el poblamiento de América. Entonces tenemos que hay cuatro formas en las cuales, bueno, esto es lo que viene en el examen en San Marcos, cuatro formas a través de las cuales se pobló América, ¿no? Primero por el estrecho de Bering, por el puente de hielo, puente terrestre, ¿no? Del estrecho de Bering. Luego, a través del océano, por eso se le llama migración oceánica, en
embarcaciones que aprovecharon las corrientes marítimas. Luego, por un puente de hielo en el sur, en la Antártida con América, ¿no? Que viene a ser la migración australiana, y la migración noratlántica, que también aprovecha puentes de hielo en Europa, principalmente desde Gran Bretaña o los países nórdicos, pasando por Islandia y llegando a Groenlandia y luego a Estados Unidos. Entonces, estas serían eh, las cuatro teorías, ¿sí? Eh, ya teniendo estas cuatro teorías, vamos a hacer un paréntesis porque es importante explicar la periodificación del Perú prehispánico, ¿no? Ya teniendo más o menos las teorías de poblamiento de América, tenemos que explicar cómo se periodifica la historia del Perú prehispánico. Hay dos corrientes, ¿no? La primera de John Rowe, que tiene como criterio de clasificación la evolución y difusión del estilo de la cerámica, ¿sí? La evolución y difusión del estilo de la cerámica. Y tenemos el criterio de Lumbreras, que tiene como criterio de clasificación el desarrollo socioeconómico de la sociedad en un momento determinado. Por eso, los de acá arriba, ¿sí? Los recuadros que vemos acá arriba son o siguen el criterio de clasificación de John Rowe. Por eso habla de precerámico, periodo inicial, horizonte, intermedio, horizonte, intermedio, horizonte. ¿Qué son horizontes y qué son periodos intermedios? Horizontes viene a ser un periodo donde existe un estilo cerámico que se expande por un territorio considerable, ¿no? Y luego en los intermedios tenemos que hay muchos estilos que coexisten en un territorio, ¿no? Entonces, horizonte viene a ser una gran expansión, y en los intermedios hay una fragmentación social. Y esto se entiende revisando o teniendo como criterio principal eh, la, la cerámica. Lumbreras, por su parte, tenía como criterio de clasificación el desarrollo socioeconómico, y por eso llama de manera distinta a los periodos, ¿no? El periodo lítico, periodo arcaico, formativo, donde se empieza a formar, ¿no? Las sociedades. El formativo, que viene a ser Chavín, Paracas, coincide con el horizonte temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos eh, la formación de una sociedad panandina. Luego tenemos el desarrollo regional, que coincide con el intermedio temprano. ¿Por qué? Porque hay una fragmentación de esta gran sociedad panandina que la encontramos en Chavín, ¿no? Más adelante, con Moche, Nazca, lo que existen es una fragmentación, ¿no? En varios desarrollos regionales. Luego, el horizonte medio, según el criterio de John Rowe, coincide con el Imperio Wari o Wari Tiahuanaco, según Lumbreras, porque aquí también tenemos un gran territorio que es dominado o influenciado por una cultura hegemónica, ¿no? Viene a ser Wari Tiahuanaco. Luego tenemos los estados regionales, ¿no? Por los cuales coinciden con el intermedio tardío. ¿Por qué? Porque esta gran unidad que fue Guaritiahuanaco se fragmenta otra vez en diversos estados regionales, como los Chimú, los Chincha, los Chachapoyas, los Chancas, ¿no? Y finalmente, los Incas, que también serían uno de estos estados regionales, alcanza un periodo hegemónico, ¿no? Y en Rowe se entiende como horizonte tardío, y en Lumbreras como el Imperio Inca. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todo lo que vamos a ver en adelante van a haber títulos que nos hablen de horizonte temprano, pero tenemos que asociarlo con el formativo, ¿no? Cuando nos digan intermedio temprano, tenemos que asociarlo con desarrollos regionales. Tener claros estos conceptos nos va a ayudar porque muchas de las preguntas vienen y tienen en cuenta estas cuestiones de periodificación, y pueden haber algunas trampitas ahí al momento de responder las preguntas. Así que les recomiendo que tomen captura, ¿no? Para que tengan clara esta cuestión.
Ahora sí, empezamos con el periodo lítico, ¿sí? Vamos a la par que estamos viendo este PPT, vamos a ir viendo también la separata, ¿no? Para ir un poco cotejando, ¿no? El contenido que ustedes tienen. Yo he puesto este PPT para ayudarlos, porque como los temas son bien condensados, en este PPT que yo estoy utilizando, ¿sí? También son los contenidos que se manejan en la pre, también son los contenidos que se van a manejar en los exámenes de admisión, así que eh, son contenidos validados por el equipo de profesores, ¿no? Y que para estas clases virtuales los estoy tomando como manera de complementar lo que tienen en la separata, porque creo que en la separata hay poco contenido, ¿no? Debido también a la extensión, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características del periodo lítico, ¿no? El periodo lítico se da a finales del Pleistoceno, recordamos, el Pleistoceno es la era del hielo, ¿no? Justamente en este periodo hay un optimum climaticum, ¿no? El clima transita del Pleistoceno o la era del hielo al Holoceno, ¿no? Donde hay un clima más... eh, un clima más amable para con el ser humano y con la fauna pequeña. Desaparece la megafauna, ¿no? El ser humano que había durante milenios, durante millones de años incluso, había estado acostumbrado a cazar estos animales enormes. eh, Durante el tránsito de 2 milenios va a tener un cambio radical en eh, la fauna de la que se va a alimentar, ¿no? Ya dejan de cazar mamuts o animales gigantescos para empezar a cazar ciervos o animales de menor tamaño, ¿no? Lo que los obliga a modificar muchas de las estrategias de caza que tenían, ¿no? ¿Cuál es el tipo de economía de los primeros pobladores en el Perú? Es una economía depredadora, no, son cazadores y recolectores, ¿sí? Aunque ya a fines del Lítico, ¿sí? A fines del Lítico empieza a haber evidencia de domesticación de plantas y animales, ¿no? La forma de vida que tienen es nómade, ¿no? Es una forma de vida nómade, eh, es un nomadismo estacional, ¿sí? Esto es importante considerarlo porque eh, el nomadismo estacional va, o la transhumancia estacional, ¿no? Va formando en el poblador andino esta, es- este hábito, ¿no? De caminar largas distancias, recorrer largas distancias en un medio ambiente geográfico complejo, ¿no? Este medio complejo, que es los Andes, es conocido desde tiempos remotos por el hombre andino a través de esta práctica de la transhumancia, ¿no? Y si nos damos cuenta, ¿no? Durante miles de años, esta práctica llevó a que el hombre andino adapte su economía a un manejo y un control de su territorio de una manera muy diferente a lo que puedan haber sido eh, otros desarrollos en otras partes del mundo, ¿no? La forma de organización social estaban organizados en bandas, ¿no? Estaban organizados en bandas de cazadores, tenían se valían de las puntas de lanza principalmente para eh, hacer o para cazar a a sus presas, ¿no? Tenemos las hojas foliáceas o las puntas foliáceas que tienen forma de hoja, encontradas en la auricocha, las puntas de tipo arpón encontradas en Paiján, ahora vamos a ver los sitios con más detalle, y las preformas de chivateros. Aquí tenemos poco material sobre el lítico, así que en este PPT, sí, en este PPT que les he preparado, tenemos un poco, a ver, perdonen, ya.
está explicado y con un poco más detalle, ¿no? De manera general, el periodo lítico, ¿no? En el periodo lítico encontramos bandas de cazadores, todavía no hay diferenciación social. ¿Por qué? Porque todavía no hay un excedente, ¿sí? La diferenciación social empieza cuando hay una economía de producción, ¿sí? Y se generan excedentes. Aquí, en este momento, todavía hay una economía depredadora de caza y recolección, ¿no? Lo que eh, mantiene una sociedad igualitaria o sin diferencias sociales. El estilo de vida es nómade, ¿no? Habitaron cuevas, hay restos de pinturas rupestres, ¿no? El libro de Rainer Hosting ilustra mucho las pinturas rupestres en la zona andina. Habitaron también cuevas y abrigos rocosos, principalmente, ¿no? En la sierra y en la costa, eh, campamentos al aire libre, ¿no? Campamentos al aire libre. Su economía, como les dije, era depredadora, ¿no? Cazaban animales, eh, el tránsito de la megafauna a la fauna más pequeña también se evidencia en los restos arqueológicos que hay, ¿no? Existía una economía depredadora también en cuanto a la pesca y recolección de mariscos, ¿no? En la sierra se alimentaban, ¿no? de la caza de camélidos y de ciervos, principalmente y la recolección de raíces y frutos, ¿no? Y en la costa subsistían de los recursos, los mariscos, de los moluscos también. En la costa peruana, no solamente los grupos humanos no solamente se alimentaban de peces, ¿no? O pescado, que cazaban con arpones, con las puntas paiján, sino también que recolectaban eh, mariscos en las costas, ¿no? En las peñas y también recolectaban moluscos, ¿no? Moluscos, caracoles no solamente de mar, sino también de tierra, ¿sí? Y bueno, la división de trabajo, como corresponde a este tipo de bandas, era según el género y la edad, ¿no? No había todavía una especialización en cuanto a los trabajos. Eh, En cuanto a las herramientas, tenían las herramientas propias del Paleolítico Superior, puntas de lanza, ¿no? Puntas de flecha, tal vez también. En el caso Paiján, ¿no? Tienen arpones y otros instrumentos hechos con hueso y piedra, ¿no? También en el periodo lítico se da el desarrollo del arte rupestre o pintura parietal para el caso peruano. Es importante señalar que en este periodo lítico hay dos tradiciones, la tradición serrana, ¿no? y la tradición costeña. La tradición serrana, como les comenté, subsiste gracias a la caza colectiva de cérvidos, ¿no? ciervos y camélidos. Los camélidos vienen a ser, por ejemplo, el guanaco, ¿no? la llama, la vicuña. La alpaca no existía, la alpaca es un animal domesticado por el hombre andino, ¿no? La alpaca es fruto de la domesticación de la llama, la vicuña y el guanaco. Y en la sierra, al abrigo de estas cuevas, de estos abrigos rocosos, desarrollaron las pinturas rupestres, ¿sí? La tradición costeña, como les comenté, también subsistían de los recursos marítimos, de los valles, ¿no? Principalmente moluscos, y mariscos, ¿no? Algunos sitios, perdonen, algunos sitios de el Lítico, ¿no? Tenemos Paiján, Lauricocha, Piquimachay 1, Toquepala y Chivateros, ¿no? He puesto en rojo también quién es el principal investigador, ¿no? El principal investigador de cada uno de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, en Paiján, ¿no? En La Libertad, incluso acá están ubicados, el mapa ubica los restos, ¿no? Eh, el sitio de Paiján fue trabajado o fue investigado por Rafael Larco, ¿no? Aquí se encontraron los restos óseos humanos más antiguos de la costa, ¿no? Completos, restos completos más antiguos de la costa,
¿no? Con una, la antigüedad del sitio es 10.800 antes de Cristo. Disculpen un momento. Eh, las puntas con arpón, ¿no? Se encontraron en el complejo paijanense, ¿no? Evidenciando una especialización en la producción de arpones para pescar en la costa, ¿no? Era una pesca eh, que se hacía en la costa con arpón, ¿no? Donde podías visualizar a los peces y arponearlas de manera manual. Luego tenemos en Huánuco, ¿no? Aquí también se indica la Uricocha, eh, perdón, en Huánuco, en la cueva de la Uricocha, el investigador fue Augusto Cardich, ¿no? En esta cueva se encontraron pinturas rupestres, herramientas y restos óseos incompletos. Además, se encuentran los restos humanos más antiguos de la sierra. El sitio data más o menos de los años 8000 antes de Cristo. Esto es importante, chicos, tómenle captura también porque a veces vienen las preguntas, ¿no? Según los sitios, según los investigadores y según lo que se ha encontrado en cada uno de los sitios, ¿no? En Piquimachay, por ejemplo, se han encontrado los restos líticos más antiguos, ¿no? Esto fue estudiado por Richard McNish, ¿no? El sitio mm, es, o la datación arroja 12.200 antes de Cristo. En Toquepala, ¿no? En Toquepala se encuentran las herramientas líticas y pinturas rupestres más antiguas, ¿sí? El sitio data del año 8500 antes de Cristo, y es investigado por Emilio González, mientras que el sitio de Chivateros, investigado por Edward Lanning, ¿no? Se caracteriza por ser una cantera y un taller lítico de preformas, ¿no? Preformas que están asociadas a la tradición paijanense. ¿Sí? A la tradición paisa. O sea, hay una influencia de la tradición paijanense en Chivatero. A ver, estos son los sitios del lítico. Yo recomendaría que le tomen una captura, ¿sí? Porque esto, a ver, lo vamos a comparar un poco con lo que sale en la separata. En la separata también tenemos información, ¿no? Que nos va a poder ubicar, pero en el PPT está un poco más completo porque a veces también en las preguntas del examen vienen por nombres, ¿sí? Vienen por el nombre de los investigadores. A ver, continuamos con el arcaico, perdón, el arcaico inferior, ¿no? El periodo arcaico inferior del año 6000 antes de Cristo a 3000 antes de Cristo, ¿no? ¿Qué características nos trae el arcaico? El arcaico ya se desarrolla dentro del optimum climaticum, o sea, el clima ya cambió totalmente, ¿sí? Ya estamos en el Holoceno, ¿sí? Ya hay una fauna, ya la fauna transicionó, ya tenemos una fauna similar a la que hay ahora, ¿no? Ya tenemos, el periodo, el arcaico inferior es el equivalente a lo que en historia universal se conoce como mesolítico, ¿sí? Ya empiezan a surgir, aldeas dirigidas por un jefe, ya empieza a haber división, se empiezan a segmentar los grupos humanos, ¿no? Surgen grupos seminómades, ¿no? Aquí empieza y se da con mayor énfasis este proceso de transhumancia, ¿no? Estacional. A esto se refiere con seminomadismo, transhumancia estacional, ¿no? Eh, lo que en el periodo lítico, ¿sí? En el periodo lítico, la recolección se hace una recolección selectiva hacia fines del periodo lítico, ¿no? Ya en el arcaico inferior tenemos que esta recolección selectiva, ¿no?
da paso a la horticultura, ¿no? Y a una cacería también selectiva, por ejemplo, ¿no? Se, si se van a cazar ciervos o se van a cazar camélidos, ¿no? Y encuentran una hembra preñada, a esa hembra preñada no la cazan, sino que la capturan viva para que pueda dar, o pueda alumbrar dentro de dentro de estas, cerca de estos grupos humanos para que ellos puedan iniciar con un proceso de incipiente domesticación de especies, ¿no? Entonces, la, la caza da paso a una caza selectiva que va a permitir, con el paso de los años, ser la forma básica, la forma que va a permitir tener siglos más adelante, tener la domesticación de animales y con ello hay dos animales muy importantes que son domesticados y que son centrales para la economía y la subsistencia andina. Uno es el cuy, ¿no? Uno es el cuy. Aquí vemos la evidencia del cuy en el sitio de Piquimachay. Y otro de los animales domesticados centrales, el cuy es para alimento, ¿no? Principalmente para alimento, rico en proteínas, ¿no? Una de las carnes más proteicas, ¿no? Y otro de los animales domesticados importantes para la eh, vida en los Andes vendría a ser la alpaca, ¿no? La alpaca es una especie, ¿no? Que se crea a partir de la crianza selectiva o la caza selectiva y la, el- los posteriores cruzamientos y entrecruzamientos entre guanacos, vicuñas y llama, ¿no? Acá tenemos en la imagen algunas reconstrucciones, ¿no? De las aldeas del arcaico. También se mantiene esta tradición costeña y tradición serrana, ¿no? En cuanto a la tradición costeña, tenemos que lo que son aldeas de horticultores, pero se desarrolla la pesca, ¿no? Se desarrolla la pesca, empiezan a pescar con anzuelo, empiezan a pescar con redes, ¿no? Mientras que en la sierra, en la tradición serrana, también se desarrolla la arquitectura, pero se da la domesticación de animales, ¿no? Se da la domesticación de animales. ¿Dónde encontramos evidencias? Por ejemplo, en Santo Domingo encontramos evidencias de objetos de pesca en Santo Domingo y Chilca, ¿no? Encontramos evidencias de pesca con redes, pesca con anzuelos, mientras que en Nanchoc y Guitarrero encontramos evidencias de horticultura, ¿no? Y domesticación de animales tenemos en Telarmachay y Piquimachay, ¿no? El proceso de domesticación de animales se ha encontrado, ¿no? En varias de las capas estratigráficas de estas excavaciones se han encontrado mayor cantidad de huesos de una especie, en otra capa se han encontrado menor cantidad de huesos de la misma especie, en una capa superior se ha encontrado menor cantidad de huesos de una especie, mientras disminuía un tipo de osamenta, aumentaba otro tipo de osamenta de animales diferentes, ¿no? Entonces eso llevaba a los arqueólogos a determinar que los cruzamientos, ¿no? Y con ende la creación de nuevas especies se había dado a lo largo de un proceso de miles de años en la zona andina. Los sitios, perdón, los sitios del arcaico, los tenemos aquí, ¿no? Del arcaico inferior, en Chilca, ¿no? Chilca y Santo Domingo, en Lima e Ica, fueron investigados por Frederick Engel, ¿no? En Chilca encontramos pesca con anzuelos, aldeas con viviendas semi-hundidas, ¿no? Mientras que en Santo Domingo, en Ica, encontramos evidencias de pescas con redes, ¿no? Y también la aldea más antigua de la costa, ¿no? Más o menos ahí están los años, ¿no? 3800 antes de Cristo para Chilca,
5.800 para Santo Domingo, ¿no? Mientras que en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, en Nanchoc, se encuentran la evidencia más temprana de horticultura, ¿no? Y ahí se encuentran semillas, ¿no? Domesticadas y seleccionadas de calabaza, maní. Eh, la datación es para el año 6500 antes de Cristo. Mientras que en el Guitarrero también existe evidencia de horticultura. Esto fue investigado por Thomas Lynch. Y en Telarmachay se da la evidencia de la domesticación inicial de los camélidos hacia 5200 antes de Cristo. Pero hay evidencias de incluso desde el año 7000 antes de Cristo, ¿no? ¿Quién investigó Telarmachay? Daniel Lavalle, ¿no? Luego tenemos el periodo del Arcaico Superior, ¿sí? Aquí ya la economía pasa de... No, a ver, perdón. Aquí tenemos una economía que pasa de ser depredadora, ¿no? A entrar en un tipo de, podríamos llamarle economía mixta, donde hay caza, recolección, pero también se dan procesos de horticultura y domesticación. Entonces, en este periodo estamos ante la aparición de una economía productiva, ¿no? Quiere decir, una economía que produce, mientras que anteriormente estábamos en una economía depredadora que depreda, que no hay una producción. En el arcaico superior ya la economía ya es productiva, ya está ligada a la agricultura y ganadería, ¿no? Existe intercambio de bienes a través del trueque. Esto, esto nos habla de un excedente productivo, ¿no? Existe un gran excedente productivo, ¿no? Ya tenemos una sociedad eh, estratificada, tenemos una sociedad de clases, ¿no? Donde empiezan a desarrollarse, una sociedad, perdón, de castas, ¿no? Donde donde las élites empiezan a acumular el excedente y empiezan a surgir los primeros estados, ¿no? Empiezan a surgir los primeros estados, surgen las élites sacerdotales y los trabajos realizados por los especialistas, ¿no? Por ejemplo, trabajos como la cerámica, trabajos como la textilería, ¿no? Actividades como la cerámica, actividades como la textilería, ¿no? Van a llevar a establecer élites, ¿no? Que van a estar por debajo de las élites sacerdotales, ¿no? Las élites sacerdotales eh, son las que van a tener la hegemonía o el control de la actividad política, religiosa y científica, ¿no? Se empiezan a formar y perfilar estas sociedades teocráticas. Me van a disculpar un momento que pase la bulla. Empiezan empiezan a desarrollarse estas teocracias, ¿no? Que ahora vamos a ver más adelante, ¿sí? En cuanto a la religión, se perfila una cosmovisión andina basada sobre todo en la interpretación del mundo natural, ¿no? Perdón, una religión panteísta, ¿no? Que encuentra en la naturaleza y en el medio, ¿no? La manifestación, y no simplemente la manifestación, sino también a las divinidades en sí, ¿no? El agua es sagrada, las montañas son sagradas, ¿no? El rayo, el trueno es sagrado, la lluvia es sagrada. Entonces, esto viene a ser una religión panteísta, ¿no? Y también en cuanto al arcaico, existe una tradición serrana y una tradición costeña, ¿no? ¿Y en dónde apreciamos estas tradiciones? En la construcción, en las construcciones, ¿no? Tenemos que para la zona de la sierra, tenemos templos rectangulares de 2 plantas con fogones o con fogones que tienen ductos, ¿no? Fogones que van a permitir ser alimentados
con el viento, ¿no? A través de estos ductos que van a permitir que estén, mantenerse prendidos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el Templo de las Manos Cruzadas en Kotosh, ¿no? Mientras que en la costa tenemos la tradición costeña, con pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas, ¿no? Y con fogones también para incinerar ofrendas, ¿no? Aquí tenemos, este, a ver, acá tenemos los sitios arqueológicos del Arcaico Superior, ¿no? Los sitios arqueológicos tenemos Huaca Prieta en La Libertad, ¿no? Aquí Huaca Prieta es una aldea de horticultores avanzados, ¿sí? Hay tejidos con diseño, chicos. Esto es importante porque estamos hablando de diseños textiles allá por el año 3000 antes de Cristo, ¿no? ¿Qué más se encuentra? Mates tallados y mates pirograbados, ¿no? Aquí se encuentra, aquí pueden verse, esta es una tela pintada, ¿sí? Esta es una tela pintada y este es un mate tallado, ¿no? Un mate tallado y también hay mates, este, eh, hay mates con iconografías, ¿no? Mates iconográficos en Huaca Prieta, ¿no? Antes de la cerámica, ¿no? Antes de la cerámica, eh, utilizaron el mate, ¿no? ¿Qué es el mate? Las calabazas, ¿no? Las calabazas silvestres, las calabazas silvestres, donde los argentinos toman su yerba mate, ¿no? Es una calabaza silvestre eh, que, bueno, ya muchos la domestican y la crían para que crezca siempre de una misma forma. Entonces en Huaca Prieta se han encontrado mates tallados y tejidos con diseños. Eso es importante. ¿Quién trabajó el sitio de Huaca Prieta? ¿Quién es el más emblemático? Junius, Junius Beard, ¿no? En Cotosh, en, en Cotosh, que fue trabajado por Javier Pulgar Vidal, tenemos el Templo de las Manos Cruzadas, que incluso aparece en una moneda de estas monedas conmemorativas del Bicentenario, ¿no? Estas manos cruzadas representan la dualidad, ¿no? Que se puede entender como la percepción del mundo organizado a partir de fuerzas opuestas y complementarias, ¿no? Entonces, en Kotosh estaríamos hablando de un templo, estaríamos hablando ya de una sociedad eh, organizada, ¿no? Por una élite sacerdotal, ¿no? Eh, Áspero, ¿no? Áspero es un centro pesquero y ceremonial de acá en la costa de Lima, ¿no? Donde, perdonen, ya, donde destaca la Huaca de los ídolos y la Huaca de los sacrificios, ¿no? Mientras que Caral viene a ser el sitio más importante del Arcaico Superior, ¿no? Ruth Shadi, la investigadora, la arqueóloga que dirige este proyecto desde el año 95, ¿no? Ya más o menos 30 años de investigación en Caral. ¿No? Caral es una ciudad contemporánea al imperio egipcio, al imperio antiguo egipcio y a Sumeria. Es el centro ceremonial más antiguo de América. Es considerada una ciudad sagrada, ¿no? Incluso tiene el título de ser este, la ciudad más antigua de América. Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es considerada el origen de la civilización en América, ¿sí? La ciudad de Caral acá en el norte de Lima, es considerada el origen de la civilización en América. ¿Qué se han encontrado? Bueno, también se han encontrado flautas, figuras de barro crudo, ojo, figuras de barro crudo, no hay barro cocido, no hay cerámica, todavía hay barro crudo. Se han encontrado tejidos, pero no con diseños como en Huaca Prieta, sino tejidos sin diseños, pero ya elaborados a través de una tradición textil, ¿no? Incluso se han encontrado entierros de la Dama de los Tupus, ¿no? Los tupus son estos
como unos prendedores andinos que actualmente las mujeres utilizan en la sierra para prender sus yicyas, ¿no? Eh, en Caral se han encontrado los tupus más antiguos, ¿no? Y bueno, estas, mm, a ver, vamos a ver la separata, perdón, vamos a ver ahorita la separata para ver si algún contenido se ha quedado, ¿no? O algo. Acá, bueno, yo ya les he explicado un poco más en detalle los sitios, ¿no? Acá tienen una comparación entre los sitios del arcaico inferior y el arcaico superior, ¿no? Acá tienen las características principales, ¿no? La diferencia, se pasa, ¿no? De una vida semisedentaria a una vida sedentaria, por eso ya encontramos sitios, construcciones monumentales, ¿no? Como vimos hace un rato, tenemos construcciones monumentales en el arcaico superior, mientras que en el arcaico inferior teníamos aldeas, ¿sí? Aldeas. Por eso acá son aparición de la vida aldeana, ¿no? Son aldeas temporales. Mientras que ya en el arcaico superior hay centros ceremoniales y ya estamos hablando de un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Es un gobierno donde la religión, la política y la ciencia, es decir, el conocimiento, está desarrollado, ¿no? Se lleva a cabo por una élite sacerdotal, ¿no? Por una élite sacerdotal que cimenta el Estado, cimenta la religión y cimenta los avances científicos. ¿En qué? En la explicación, en el poder de los dioses, ¿no? Y dioses que esta élite sacerdotal eh, tenía la función de intermediarios con estos dioses, ¿no? Entonces, muchos de los conocimientos o muchas de las formas de gobierno eran desarrolladas por voluntad de los dioses y eran desarrolladas a través de estas élites sacerdotales que eran los representantes de estos dioses, ¿no? Bueno, acá también tienen ustedes los sitios del arcaico, ¿no? Pueden ver acá, ¿no? Esas son las figuras de barro crudo de Caral. Ahora vamos con Chavín. Bueno, a partir de ahora, a ver, vamos con algunas indicaciones más. Ya. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante porque son las características de las culturas de la civilización andina prehispánica, ¿sí? Todas las culturas, ya a partir de Caral en adelante, todas estas culturas tienen más o menos, en mayor o menor grado, eh, estas 5 características, ¿no? Son, en primer lugar, culturas hidráulicas, ¿sí? Tienen una agricultura intensiva. ¿Qué quiere decir una agricultura intensiva? Que ya no dependen de los factores climáticos, ¿sí? Para desarrollarla, sino dependen del suministro hidráulico. Y para asegurarse ese suministro hidráulico, estas culturas andinas prehispánicas, ¿no? Construían grandes obras de irrigación, tenían un conocimiento hidráulico. Ahora vamos a ver algunas de ellas, ¿no? No solamente era el conocimiento de canales, ¿no? La construcción de canales, sino también canales subterráneos. Conocían el comportamiento del agua subterránea, conocían también el comportamiento de los ríos, las crecidas de los ríos. Ya había el desarrollo de calendarios agrícolas, ¿no? En el Perú hay o calendarios agrícolas hace muchos milenios, ¿no? Hace muchos milenios. Recientemente, en el año 2021, el complejo arqueoastronómico de Chanquillo ha sido declarado también patrimonio de la humanidad,
¿no? Entonces, esta agricultura intensiva y este conocimiento hidráulico iba de la mano, pues, de un conocimiento eh, climático ambiental, ¿no? Importante. ¿Qué más? Son estados teocráticos, ¿no? Son estados teocráticos donde la política, la religión y la ciencia van de la mano y están dirigidos por una élite sacerdotal, una casta sacerdotal que transmite eh, estos cargos de manera hereditaria, ¿no? Por eso es una casta. No es que yo que soy un campesino puedo llegar a ser sacerdote si estudio el culto. No, son, eh, son estados jerarquizados donde no hay esta movilidad social, ¿no? Son religiones politeístas, hay una diversidad de divinidades, como les comenté al comienzo. El mundo andino es panteísta, ¿no? Y animista, ¿no? Encuentra divinidades en eh, todo lo, todas las manifestaciones naturales, ¿no? Son divinas, ¿no? Y tienen un ánimo, ¿no? Tienen un ánimo, ¿sí? Es decir, que el aire, la tierra están vivas. Y hasta ahora es así, ¿no? El hombre andino hasta ahora eh, trata a las montañas, trata a la tierra, trata el agua, trata a la lluvia, trata al rayo, como si tuviera vida, ¿no? Y les rinde respeto, ¿no? Por ejemplo, la acción de chayar, ¿no? Que es cuando destapan una bebida principal, por lo general alcohólica, ¿no? Puede ser chicha, puede ser una cerveza, ¿no? Muchas personas en el mundo andino eh, como que brindan o sirven a la tierra un primer sorbo, ¿no? Ese primer sorbo, ese chayar, este, es herencia, ¿no? De este panteísmo y este animismo andino. Estos estados teocráticos también son eh, sacerdotales, pero también esta jerarquía se plasma en castas militares, ¿no? Salvo Chavín, ahora que vamos a ver el tema de Chavín, pero la gran mayoría de las culturas prehispánicas tienen una organización militar, de tipo militar, ¿no? Se sostienen sobre sacerdotes militaristas, ¿no? Son sacerdotes, sí, pero también militaristas, salvo el caso de Chavín, ¿no? Donde el dominio no fue por la fuerza. Pero ahora hablaremos de Chavín. Y bueno, son sociedades jerarquizadas. Como ya hay excedente, ya hay economía productiva, estas sociedades generan excedente, el cual permite pues la estratificación social en castas o estamentos. Ya, aquí perdonen, eh, tenemos el periodo formativo, vamos a verlo de la mano con la separata, ¿no? El horizonte temprano o periodo formativo, ¿no? Como ustedes pueden ver, a veces las fechas cambian, ¿no? A veces las fechas son fechas aproximadas, ¿no? En el PPT he puesto 1700, a veces, pero este PPT también lo he hecho con material de ciclos pasados, así que son a veces aproximados, ¿no? Este, son, puede variar algunas décadas, ¿no? En ese tipo de momentos, en este tipo de periodos, ¿no? Entonces, Chavín, ¿no? Chavín, vamos a ver Chavín y vamos a ver varias culturas, recién estamos en la mitad de la clase. Vamos con Chavín o con el periodo formativo. El periodo formativo también es conocido como el horizonte temprano, ¿sí? Recuerden, formativo, ¿según quién? Según Lumbreras. ¿A qué se refería Lumbreras con formativo? Con el estado en el cual
se había o se empezaba a desarrollar el Estado, valga la redundancia, ¿no? El Estado, ¿no? En los Andes se empieza a desarrollar de manera formativa, ¿no? Según Lumbreras, en Chavín. Claro, cuando Lumbreras propone esta periodificación, ¿no? No existía Caral, no se habían hecho las investigaciones de Caral, así que el formativo actualmente sigue arrancando con Chavín, ¿no? Pero Chavín es la manifestación más estructurada de este estado incipiente, ¿no? O podríamos decir también, Chavín es el horizonte más amplio de esta tradición incipiente, ¿no? De este horizonte temprano. Sin embargo, el formativo tiene tres etapas: inicial, medio y final, ¿no? En el periodo inicial, resalta, ¿no? La cultura Sechín y Cupisnique, ¿no? Como pueden ver aquí, la litografía, a ver, vamos a... Uy. La litografía Sechín se va a parecer mucho a el trabajo litográfico de Chavín, ¿no? Entonces, tenemos que el primer periodo de este formativo es Sechín y Cupisnique. Ya en el máximo o el apogeo del formativo lo tiene Chavín, ¿no? Más o menos casi 1000 años de vigencia, ¿no? Chavín. Y finalmente Paracas, ¿no? Que viene a ser, Paracas tiene dos partes, cavernas y necrópolis, ¿no? Eso lo vamos a ver hacia el final. Las características generales de este periodo formativo es que en política se consolida la teocracia, ¿no? En economía, la teocracia ya está claro que está, ¿no? Son estas castas sacerdotales que manejan la política, la religión y la ciencia, ¿no? El desarrollo científico y del conocimiento. En cuanto a economía, surge la agricultura y se establece la agricultura intensiva, ¿no? Hablando de Chavín, de Sechín, Cupisnique, Chavín y Paracas, ¿no? Hablando de estas culturas. Y en cuanto a la tecnología, aparece recién aquí la cerámica y la orfebrería, porque si podemos ver la cerámica, sí, la cerámica, en Caral no existía cerámica, ¿no? La cerámica recién surge, o hay evidencias, ¿no? En Upiznique, ¿no? Ahora sí vamos con perdón, con la separata. Ya, acá en la separata, nos habla de manera más completa, ¿no? Sobre Chavín de Huántar, ¿sí? Voy a traer un vasito con agua. Déjenme un segundo. Ya, ya regresé. Bueno, aquí en Chavín, sí, hay una mano levantada. eh, Hay una mano levantada. Creo que Vázquez Torres. Sí, profesor, una pregunta. ¿Los periodos de arcaico y horizonte temprano se separan por la creación de la civilización y la cerámica? A ver, vamos a ponerla para ubicarnos. La. ah, ya, aquí está. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Ya, me preguntabas por el arcaico y Horizonte temprano. ya. El, Siguiendo la clasificación, o sea, John Rowe tenía un criterio de clasificación, ¿sí? Que se basaba en el funcionalismo, ¿no? Y este criterio tenía como piedra de toque la cerámica.
exacto, sí, la cerámica. Según la periodificación de Rowe, ¿sí? Rowe entendía que mientras existiera una cerámica más compleja, ¿no? El desarrollo de la sociedad sería más complejo también, ¿sí? Esto teniendo como modelo o como imitando un poco lo que en Europa tenían como principio, ¿no? En Europa, la cerámica, ¿no? Surge ya, surge en un momento determinado en el cual eh, Rowe considera que hay características similares en América y en Europa, entonces eh, le llama horizonte temprano. ¿Por qué horizonte temprano? Porque encuentra la cerámica y encuentra que esa cerámica se ha expandido en un amplio horizonte. Sin embargo, Lumbreras le llama formativo. ¿Por qué? Porque Lumbreras, su criterio de clasificación no es la cerámica, sino es el estado. Y el estado que encuentra Lumbreras, que se expande, ¿no? Es Chavín, ¿sí? Estos dos criterios de periodificación no son opuestos, chicos, sino que se complementan, ¿sí? Porque lo que encuentra Rowe, ¿no? Rowe encuentra acá, Rowe encuentra que la cerámica o el estilo de cerámica se expande a nivel panandino, ¿sí? Y Rowe encuentra en esa expansión panandina un motivo de quiebre para colocar una periodificación. Por su lado, Lumbreras, esa misma expansión la encuentra en qué? En un estado, en una tradición estatal y no solamente en la función de la cerámica. ¿Sí? Entonces, no son periodificaciones opuestas, sino que son complementarias. Puedes tomar en verdad, para ingresar a San Marcos y en San Marcos manejamos ambas periodificaciones, ¿no? Luego, cada cultura tiene su propio desarrollo, tiene su propia periodificación también, ¿no? Siguiendo también los criterios de Rowe y de Lumbreras. Pero es importante, Rowe ve la cerámica, viendo el cambio en la cerámica, ve el cambio en la sociedad. Lumbreras ve el cambio en el Estado, ¿sí? Y ve el cambio en la sociedad, ¿sí? Pero, como me preguntaste, de arcaico pasa a formativo, ¿aparece la cerámica? Sí, aparece la cerámica. Por eso Rowe le llama periodo inicial, porque no se encuentra cerámica, ¿sí? No se encuentra cerámica cocida, no se encuentra cerámica trabajada, ¿no? Se encuentra, como vimos en Caral, cerámica, barro, ¿no? No encuentra hornos capaces de poder cocer o sea, no hay evidencia de hornos ni tampoco evidencia de eh, piezas de cerámica, porque no se ha alcanzado la tecnología capaz para poder hornear la cerámica, ¿no? Y que quede como una pieza cerámica. Entonces, esa inexistencia de la tecnología le lleva a Rowe proponer este periodo inicial, ¿no? Mientras que Lumbreras le llama arcaico. Y sí, ya en Chavín, cuando encuentran la cerámica, ¿no? La más, Cupisnique, que es la más antigua y que influencia a Chavín, ya tanto Rowe como Lumbreras encuentran pues un quiebre en el periodo, ¿no? Pero sí, la cerámica o la aparición de la cerámica se da en el horizonte temprano y o en el formativo, ¿sí? Ahora vamos, Profesor, ya. Ahora vamos con Chavín, ¿no? A ver, Chavín, tomen un ratito. Es bueno tomar agua, chicos. Tienen que tomar 2,5 litros de agua al día. O 2 litros, con 2 litros están bien también. Bueno,
Chavín. Chavín viene a ser la primera o la primera cultura panandina. ¿Qué quiere decir panandina? Que abarca un gran espacio andino, ¿no? Como podemos ver, desde Lambayeque, ¿no? Hasta Arequipa, ¿no? Y por la sierra, ¿no? Hablamos de eh, Huánuco, Pasco, eh, Junín, ¿no? Incluso pareciera llegar a Cusco, ¿no? Apurímac, Huancavelica. Pero la ubicación del templo Chavín de Huántar, ¿no? Es en el callejón de Conchucos, entre los ríos Mosna y Huachexa. Ahí es donde se encuentra el sitio de Chavín de Huántar. Sí, el sitio de Chavín de Huántar. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que Chavín es la primera síntesis en los Andes y la primera cultura panandina que puede o que logra transmitir, ¿no? sus sus ideas religiosas, su tradición cultural, llamémosle su cerámica, ¿no? Su iconografía textil, su iconografía, también la iconografía que encontramos en las litografías, ¿no? Y es la primera gran influencia que se extiende en el área andina. Es importante, Chavín, porque no se expandió de una forma militar, es decir, no conquistó pueblos o templos u otros templos por medio o por vía militar, sino que lo sino que el culto a Chavín adquirió gran prestigio, ¿sí? Adquirió gran prestigio, ¿por qué? Porque resolvía los problemas de, el medio ambiente, ¿no? Chavín tenía una sociedad tenía una élite de sacerdotes que cumplían la función de oráculos, es decir, que eh, vaticinaban, ¿no? La, el comportamiento del clima. Y esto es fundamental para una sociedad eh, que vive, ¿no? A ver, un paréntesis, es importante considerar que el mundo andino o en los Andes peruanos existe la mayor cantidad de microclimas del mundo, ¿sí? Y esto se debe debido a los pisos ecológicos, esto se debe también a los fenómenos climáticos y atmosféricos que suceden en esta zona del mundo. Entonces, entonces el mundo andino ha tenido que lidiar desde siempre con esta variabilidad climática y esta variabilidad geográfica y ambiental. Entonces, tener un conocimiento aproximado o exacto del comportamiento del clima en una sociedad o en lugares como el mundo andino va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser fundamental. Entonces, este gobierno teocrático, ¿no? Tiene gran prestigio, ¿por qué? Porque sus oráculos acertaban, ¿sí? Los oráculos de Chavín acertaban al momento de predecir los fenómenos climáticos. Y esto en una economía ya con agricultura intensiva, ¿no? Donde nuestros excedentes, nuestra riqueza, nuestra sociedad se funda o se basa en los excedentes agrícolas, ¿no? Va a ser fundamental. Conocer un oráculo que acierte de manera efectiva eh, los fenómenos atmosféricos va a significar que se debe rendir culto a esos oráculos, ¿no? Y como les digo, Chavín no se impuso de manera militar, ¿no? Sino que se impuso por la efectividad de sus oráculos y importante también de señalarlo, que
muchos líderes, muchos jefes de otras, de otras latitudes, ¿no? Eran invitados al templo Chavín de Huántar a una iniciación en el culto, ¿no? Y esta iniciación en el culto, en el templo Chavín de Huántar, hay un documental bien bonito, si les interesa, que se llama Chavín, el teatro de la muerte, creo, o el teatro de los sueños, pero nos habla de eh, la iniciación en el culto en el culto a los dioses Chavín, en el culto de esta teocracia, eh, estaba guiado por una serie de sacerdotes chamanes quienes inducían a los líderes, ¿no? De otros pueblos a beber el San Pedro, que es un cactus con propiedades alucinógenas, y guiar las visiones de estas personas en estado de trance, ¿no? Algo así como, bueno, en la actualidad también se hacen estos viajes o muchos de estos, hay algunos chamanes, ¿no? Que actualmente venden estos paquetes turísticos de turismo mágico religioso con la intención de, principalmente se lo venden a los gringos, de venderles viajes en San Pedro o en Ayahuasca, donde tienes un guiado por un chamán o, entre comillas, especialista para beber estas plantas alucinógenas, ¿no? Entonces, Chavín, además de tener un oráculo de gran prestigio, iniciaba a sus seguidores en el culto a través de visiones alucinógenas, lo que eh, aumentaba su poder, aumentaba su prestigio, ¿no? En cuanto a la economía, bueno, era una agricultura intensiva, ¿no? Y tuvo cultivo y difundió el maíz por sus áreas de influencia, ¿no? Sus características culturales, a ver, en cuanto a sus características culturales, tenemos las siguientes. Cerámica, litoescultura, ¿no? La cerámica, bueno, tenía herencia cupiznique, ¿no? Destacó la confección de botellas con asa estribo, de decoración incisa, ¿no? Es decir, haciéndole incisiones, monócroma, ¿no? Generalmente negra, o del color de la arcilla con la que se elaboraba la cerámica. La cerámica, Chavín, entonces la característica también es asa estribo, ¿no? Asa estribo, monócroma, ¿sí? Generalmente negro. Eso a veces viene en las preguntas. En cuanto a la litoescultura, que es una de las manifestaciones más llamativas, ¿no? Más complejas de Chavín, ¿no? Tenemos el lanzón monolítico, el obelisco Tello, la estela de Raimondi, las cabezas clavas y la portada de las Falcónidas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estela de Raimondi, ¿no? El lanzón. Y el templo de Chavín de Huántar, que es un templo que se construyó por etapas, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, ¿no? Tenía esta forma, ¿no? Con un edificio mayor, que también era el edificio más antiguo, ¿no? La Galería del Lanzón, la Plaza Circular Hundida y la Plaza Mayor. Todo este templo en Chavín de Huántar había sido construido y tenía, las cabezas clavas cumplían una función, ¿no? Una función en la cual intimidaban, ¿no? A los visitantes, ¿no? Con estas figuras felinas o algunas antropomorfas, ¿no? Intimidaban a los visitantes que iban a iniciarse en el culto. Luego había una serie de galerías subterráneas y también algunas aberturas por donde el viento soplaba y generaba ciertos sonidos que durante los viajes un poco
la, que afectaban, ¿no? Estos viajes alucinógenos que tenían los líderes de los pueblos que iban a iniciarse en el culto chavín. Entonces, eso en cuanto a Chavín. Y finalmente, Paracas. Paracas también está dentro de eh, dentro de lo que es ¿cómo se llama? El primer horizonte, ¿no? El horizonte temprano, ¿no? O Paracas, si vemos aquí, Chavín, ¿no? Chavín tiene una influencia hasta la zona sur de Lima, hasta la costa de Ica, incluso hasta la sierra, ¿no? Como les dije, de Apurímac, Huancavelica. Pero en la costa de Ica, ¿sí? En la costa de Ica se desarrolla la cultura Paracas. La cultura Paracas, eh, influenciada por Chavín. ¿Cómo sabemos que es influenciada por Chavín o cuál es la evidencia, ¿no? Para sostener que Chavín influenció Paracas? En Carhua, se encontraron telas pintadas, con iconografía Chavín, ¿no? Que era evidente que se habían realizado en imitación, ¿no? O con la influencia de los sacerdotes Chavín. El gobierno de Paracas era un gobierno teocrático como el gobierno de Chavín, pero este gobierno teocrático sí es un gobierno en el cual eh, esta primera influencia chavín pacífica, por así decirlo, ¿no? Donde no se conquistaba a través de la violencia, ¿no? Eh, Debido siempre a cuestiones climáticas, atmosféricas, ¿no? Siempre la historia del Perú ha estado ligada con procesos de cambios climáticos, cambios atmosféricos, catástrofes, ¿no? A nivel de lluvias, sequías, niños, meganiños, ¿no? Que han ocasionado huaicos, que han ocasionado muchos de los restos arqueológicos han sido abandonados, ¿no? Eh, por múltiples fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, en Paracas, que hay dos periodos, ¿no? El periodo Cavernas, que es el más pegado hacia lo que es Chavín, y el periodo Necrópolis, que ya viene a ser un desarrollo autónomo, ¿no? Perdón. Durante el periodo de cavernas se da la influencia chavín, ¿no? Se desarrolla la textilería en Paracas. Es considerada la textilería más fina del Perú prehispánico. Se especializaron en la producción de fardos funerarios realizados con algodón y lana, con complejos diseños de personajes mitológicos, como el que ven aquí, ¿no? Este es un complejo diseño. Muchos de los Paracas desarrollaron gran cantidad de técnicas textiles, ¿no? Unos bordados preciosos, unos mantos calendarios también, ¿no? El investigador Suidema, ¿no? En los últimos años investigaba los mantos Paracas porque encontraba calendarios. Según Suidema, los Paracas tejían calendarios en muchos de sus mantos, ¿no? Los Paracas destacaron no solamente por sus tejidos muy finos, tejidos con técnicas muy avanzadas, muy desarrolladas, no solamente con las técnicas textiles, sino también con el uso de tintes de colores, con el uso de fibras, ¿no? Usaban fibras vegetales, usaban fibras animales, usaban cabello humano, usaban plumas, ¿no? Los paracas usaban plumas, cabellos, algodón y lana, ¿no? Entonces desarrollaron una textilería muy prominente, ¿no? Y también eh, otra de las
innovaciones muy importantes fue pues la trepanación craneana, ¿no? La trepanación craneana es una intervención quirúrgica, ¿no? A la cabeza, de la cual hay evidencia que eh, la gente se recuperaba, ¿no? Se recuperaba porque hay restos de el hueso, ¿no? Reconstruido. Y si el hueso se reconstruye es porque la herida y el enfermo o el herido se recuperó y tuvo, salir airoso de una intervención en el cerebro, ¿no? Una intervención en la cabeza, no en el cerebro, en la cabeza, eh, en época prehispánica, estamos hablando casi hace 2000 años, que en Perú operaban la cabeza y la gente eh, salía viva y seguía con su vida. ¿Por qué era, o por qué, a quiénes se operaba? No se operaba a cualquiera, se operaba a las élites. Como pueden ver acá, esta cabeza deformada, ¿no? Es una cabeza de uno de estos sacerdotes o también jefes militares, porque en un comienzo Paracas, ¿no? Era una sociedad teocrática, pero luego va a ir mutando hacia una sociedad teocrática militarista, ¿no? Y esto lo podemos ver en que las élites empiezan a caracterizarse por tener una deformación craneana y también estas mismas élites se encuentran con lesiones craneales, ¿no? Estas lesiones, ¿cómo se las hacían? Bueno, en los enfrentamientos que tenían con huaracas. Las huaracas son, este, perdón, las ondas, ¿no? Con las ondas eran unas telas, ¿no? Largas, y las guaracas también, eran unas telas largas donde tenían un soporte para poner las piedras y las ondeaban y soltaban uno de los extremos y la piedra salía, despedida. Hasta ahora lo usan en las manifestaciones cuando se levanta el sur andino, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Paracas y pude eh, ver que gran cantidad, lo que más abundaba en los textiles que pude trabajar fueron las ondas, ¿no? Esto nos habla de un, una sociedad militarista, ¿no? Una sociedad que tenía, donde el rol militar jugaba un papel fundamental, ¿no? Eh, Son dos fases, las fases cavernas y las fases necrópolis, ¿no? Donde tenemos formas de enterramiento diferentes, ¿no? Y cerámicas también diferentes. Bueno, vamos rápidamente con Nazca. A ver, perdonen. Vamos rápidamente con Nazca. ¿Hay alguna pregunta? No puedo ver. No, no hay ninguna pregunta. Ya, porque algo suena. Bueno, este, vamos con Nazca. Nazca ya viene a ser lo que es a ver, el intermedio temprano, ¿no? Eh, ya en el primer horizonte, ¿no? Que empieza con Cupiznique, Chavín en su apogeo y Paracas cuando decrece, ¿no? El primer horizonte da paso a un periodo de intermedio temprano o desarrollos regionales, ¿no? Intermedio temprano según Rowe y desarrollos regionales según Lumbreras, ¿no? Rowe, que se fijaba en la cerámica, encuentra que la tradición cerámica, ¿no? Es diferente, ¿no? Y Lumbreras cae en cuenta de que hay estados autónomos y con identidades diferenciadas, ¿no? Tenemos una serie de estados con diferentes identidades, las cuales se pueden identificar en las diferencias de la cerámica, ¿no? En la costa, la ingeniería hidráulica crece a gran escala, ¿no?
Y aquí, en este periodo, si bien Paracas fue la primera teocracia militar, ¿no? En este intermedio temprano, en toda la costa, las sociedades van a ser eh, de carácter teocrático militar o teocrático militarista, ¿no? Como lo fue Paracas en su segundo momento. Y aquí tenemos quienes, los Moche, los Lima, los Nazca, ¿no? Eh, También tenemos los Recuay, ¿no? En la zona de Ancash, ¿no? En la sierra de Ancash, los Tiahuanaco en la zona sur, ¿no? Y los Huarpa en Ayacucho. En este intermedio temprano, ¿no? La producción artesanal de cerámica, ¿no? Se especializó de una manera muy importante. Ahora vamos a pasar con la separata para hablar, ¿no? Aquí nos habla de Nazca, Moche, Nazca y Moche. Ya, nos vamos a hablar brevemente de Nazca y Moche. Nazca puede considerarse como la continuación de esta tradición que existe en Paracas, ¿no? Están cerca, ¿no? Ahora es un desierto, pero en tiempo Nazca, toda esta cuenca, como ustedes pueden ver, a ver, la cuenca, perdón, ya, aquí está, ¿no? La cuenca del Río Grande, ¿no? Pueden ver, aquí está la cuenca del Río Grande, ¿no? Está el río Nazca, ¿no? El río, todos estos ríos, incluso el río Ica y el río Acari, ¿no? Todos estos ríos estaban poblados con bosques de guarango, ¿no? El arqueólogo o el arqueobotánico David Beresford Jones hace una investigación sobre los bosques perdidos de la antigua Nazca, ¿no? Y encuentra que estas zonas, lejos de ser el desierto árido que es hoy día, ¿no? Estaba poblada con bosques de guarango, que es un árbol familia de el algarrobo, ¿no? Y bueno, en la época Nazca, esto, perdón, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces, en época Nazca, eh, toda esta iconografía, ¿no? Toda la iconografía Nazca que pueden ver, no solamente en las líneas de Nazca, sino en la cerámica, ¿no? Eh, y en los textiles, ¿no? Mucha de esta iconografía, pero en la cerámica principalmente, era animales de los bosques de Huarango, ¿sí? La iconografía Nazca plasma, por eso hay muchos colibríes, ¿no? En los bosques de Huarango había este, eran bosques que tenían muchos tipos de vegetación, ¿sí? Y había muchos animales, entre ellos colibríes. Por eso la iconografía Nazca tiene muchos colibríes. eh, los cuales eran un animal común en este tipo de medios geográficos, ¿no? En estos bosques. Eh, Esta ya era una teocracia militarista, ¿sí? Ya hay una élite de sacerdotes y jefes guerreros que practicaban la decapitación ritual, ¿no? Si se dan cuenta, la guerra, ¿no? Y las élites guerreras o los sacerdotes guerreros, aumentan, ¿no? Y la sociedad se vuelve práctica o netamente teocrática y militarista, ¿sí? En Nazca. Los centros administrativos son Cahuachi, ¿no? Es el centro más importante, ¿no? Pero también tenemos Estaquería, Pueblo Viejo, ¿no? Cada una de estas eran como ciudades autónomas, ¿no? Pero todas tenían una misma influencia religiosa, cultural. La cerámica es polícroma, quiere decir, a diferencia de Chavín, que era monócroma, es polícroma y pictórica. Hay un horror al vacío, ¿no? Hay un horror al vacío
toda la cerámica es llenada con motivos. Tiene asa puente y doble pico, ¿no? Este es asa puente y doble pico, ¿no? Aquí podemos ver el asa puente y el doble pico. Entre los diseños de la alfarería tenemos las cabezas trofeo, ¿no? El dios con, pero también tenemos flora, perdón, fauna, como las orcas y los colibríes, ¿no? Miren este colibrí que está en las líneas de Nazca, pero también hay, a ver, vamos a ver, perdone, vamos a ver, bríes Nazca, ¿no? Aquí podemos ver, en cerámica como esta, ¿no? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Colibríes Nazca, ¿no? Esto, pues, es una muestra de la iconografía que existía en los bosques. ¿Qué más? Ah, las líneas de Nazca, bueno, son geoglifos gigantes que están en las pampas de Palpa y Nazca, que han sido construidos con fines religiosos, ¿no? Hay muchas teorías, pero algo que es importante, sí, son las galerías filtrantes, ¿no? Las galerías filtrantes, eh, como ustedes sabrán, en la zona de Nazca y en la zona del desierto de Ica hay grandes galerías de agua subterránea que actualmente son aprovechadas por las agroexportadoras, ¿no? Que siembran uva y otros cultivos, ¿no? Pero desde la época Nazca, el agua subterránea era explotada por esta sociedad. ¿Cómo lo hacían? Bueno, hay un acuífero, ¿no? Que viene a ser un río subterráneo, ¿no? Que está por debajo del desierto y por eso era posible los bosques de guarango, porque los guarangos tienen raíces muy largas. Las raíces del guarango pueden llegar a medir 50 metros, perdón. Llegan a medir 50 metros hasta encontrar el agua subterránea. Una vez que encuentran el agua subterránea, el guarango crece y permite proteger, porque es un árbol muy duro, permite proteger a todas las especies que van a crecer bajo su sombra. Entonces, los bosques de guarango eran bosques de árboles muy duros, con raíces muy profundas, ¿no? Y que permitían la existencia de una gran flora y fauna, ¿no? Y esto era posible porque habían galerías de agua subterránea que los Nazca supieron canalizar gracias a eh, este sistema de galerías filtrantes, ¿no? Los cuales construían ojos de agua, ¿no? Para poder, de alguna u otra forma, existía una galería, ¿no? Una galería subterránea, la cual conectaba con el acuífero, ¿sí? Y los ojos de agua se hacían para ir viendo la profundidad del agua, ¿no? Ir acercándose al acuífero, pero había una galería subterránea que canalizaba esta agua que sacaban del acuífero, ¿no? Y las llevaban a unas zanjas abiertas que finalmente eran unos canales que llevaban el agua a cochas o reservorios, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Ica y ver un sistema de cochas que no es lo mismo que los ojos de agua, pero un sistema de cochas que mantenían este principio, ¿no? Captaban el agua subterránea y la llevaban a una cocha artificial, ¿no? Esto era propiedad de un agricultor, ¿no? Luego tenemos los moches también eran otra sociedad con élites militaristas, ¿no? Teocráticas, militaristas, ¿no? Tenemos, Moche se extendió en toda la costa norte, ¿no? Toda la costa norte, siempre en torno a los valles de la costa, ¿no? Y también están los mochicas del Alto Piura, ¿no? La tradición moche se expande desde Piura, ¿no? hasta Ancash, ¿no? Están dirigidos por una casta de sacerdotes y guerreros, ¿no? Recuerden, estamos en los intermedios, estamos en periodos de eh, violencia, ¿no?
está dirigidos por casta de sacerdotes y guerreros, y era una sociedad dividida en reinos autónomos que estaban integrados por una misma identidad, ¿no? Tenían una misma lengua, el muchik, que incluso se han encontrado evidencias eh, recientes, ¿no? Del uso del Muchik hasta hace unos años, el culto a Aya Paek, ¿no? Y un estilo artístico compartido, ¿no? Un estilo artístico ¿de qué? De la cerámica, ¿no? Entonces, si bien son reinos autónomos, todos tienen un mismo culto a un mismo dios, una misma lengua y un estilo artístico compartido. Por eso, ¿no? Por eso los mochicas son considerados como un desarrollo o una cultura extendida, ¿no? Bueno, desarrollaron también ingeniería hidráulica, ¿no? ¿Para qué? Para poder asegurarse con canales principalmente, ¿no? En arquitectura construyeron centros urbanos ceremoniales con adobes marcados, que fueron centros centros de poder político y religioso, ¿no? ¿Qué sitios destacan? La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, el mausoleo de Zipán y el complejo del Brujo. En los mochicas también tenemos evidencia, ¿no? De sacerdotisas, ¿no? Mujeres. Tenemos evidencia de sacerdotisas mujeres, como la señora de Cao, la cual estaba tatuada, ¿no? Se encontró tatuada. Eh, los mochicas inventan en cerámica, inventan el molde para su producción masiva. Tengamos en cuenta que las sociedades de la costa eran sociedades estructuradas y estratificadas, ¿no? Eh, de manera jerarquizada y había muchos oficios, ¿no? Ya se habían desarrollado muchos oficios como la alfarería, ¿no? Y la orfebrería también. Eh, los mochicas desarrollaban o producían la cerámica de manera masiva, ¿no? Era escultórica, naturalista, bícroma, o sea, de dos colores, ¿no? Y esta cerámica, perdón, esta cerámica narraba sucesos de la vida diaria, ¿no? Como las actividades, eh, los diversos trabajos, ¿no? Hay iconografías donde se han encontrado muchos tipos de los trabajos que se sabe que se hacían en Moche, se conocen a través de la iconografía que existía en la cerámica, o sea, los moches documentaban todo. Incluso también están los huacos eróticos porque documentaban también la vida sexual, ¿no? La vida sexual, no solamente la vida diaria, ¿no? Sino también la vida sexual. Y se han encontrado gran cantidad de huacos eróticos que representan una sexualidad muy, podríamos decir, muy abierta, ¿no? Eh, muy desinhibida, ¿no? En metalurgia hay un uso intensivo del cobre y sus aleaciones, ¿no? Se empiezan a desarrollar diversas técnicas como el laminado, el repujado y el dorado en cobre. Ahora vamos rápidamente a el periodo del Horizonte Medio o integración Wari. Rápidamente acá también tengo este en este periodo hay dos características, en los Andes y en el altiplano. En los Andes se da la expansión y dominio Wari, ¿no? Los Wari vienen a ser, aquí está el mapa, ¿no? En la zona andina, para Perú, los Wari desarrollan un urbanismo, ¿no? Característico, ¿no? Un diseño urbanístico con calles, con ciudades en cuadrículas y una red vial que antecedió al Capayán de los Incas, mientras que en el altiplano los Tiahuanaco, ¿no? Se expanden, pero de manera
los Tiahuanaco, a diferencia de los Wari, que eran un imperio militar, los Tiahuanaco se expanden de manera pacífica, ¿no? A ver, ya. Los Tiahuanaco se desarrollan en la meseta del Collao, ¿no? Y eran un estado teocrático, pero no era militarista, era colonizador, era un estado pacífico. El centro administrativo lo encontramos en Taipicala. La economía está basada en la ganadería de altura y desarrollan dos respuestas al medio que son fundamentales. Eh, Uno, el control vertical de pisos ecológicos o sistema de archipiélagos verticales y la construcción de guaruguarus o camellones. ¿Sí? Vamos rápidamente con el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Existían enclaves que vienen a ser los puntos rojos, ¿sí? Existían enclaves económicos que vienen a ser los puntos rojos, donde, por ejemplo, en el litoral se aseguraban del pescado, en los valles se aseguraban de los ajíes, en los valles intermedios se aseguraban del maíz, mientras que en el altiplano, que era la zona nuclear donde se asentaban los Tiahuanaco, vivía la gran mayoría de habitantes y también tenían enclaves en las zonas amazónicas donde se hacían de hoja de coca y otros productos. Sin embargo, en estos enclaves, que son pequeños asentamientos en zonas específicas, ¿no? No existía una colonización o una expansión colonial, sino que desde el área nuclear, desde el altiplano, se mandaban pequeños contingentes humanos para que vivan y trabajen en zonas alejadas y a partir de su trabajo y a partir de lo que lograban producir, envíen esa producción, ¿sí? Al área nuclear y del área nuclear se redistribuya a otra vez estos enclaves pequeños. Entonces, de una manera que todos podían consumir diversos productos, principalmente el área nuclear se podía abastecer de diversos productos agrícolas sin necesidad de colonizar un espacio militarmente, sino simplemente estableciendo enclaves económicos que le iban a permitir poder consumir lo que los diversos pisos eh, producían. Esto lo van a tomar los incas y lo van a llevar a su máxima expansión, ¿no? El control vertical de pisos ecológicos. También está la técnica de los camellones o guaru que aquí no aparece, ¿sí? Pero los camellones o guaru eran una técnica de termorregulación donde se construían canales que se calentaban en el día con la luz del sol, se sembraba alrededor de esos canales y durante la noche, que venía la helada o las temperaturas frías, el agua de los canales iba a prevenir que la helada destruya todos estos eh, cultivos, ¿no? No los mate. Los Wari, bueno, como vemos acá tenemos el plano cuadriculado de Piquillacta en Wari, que está en Cusco. Yo he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Piquillacta o los restos de Piquillacta, ¿no? Eh, Se sugiere que Wari ha sido el primer imperio andino, ¿no? Logrando la primera integración política de los Andes. Chavín no fue un imperio, porque no conquistó territorialmente. Fue una cultura panandina que expandió un culto, pero Wari son los primeros que conquistan e integran políticamente todo un gran territorio. Además de eso, construyen un sistema de caminos que va a ser la base de lo que posteriormente sería el Capañá. Vamos brevemente con el intermedio tardío y los periodos regionales. Disculpen, ¿la clase es hasta las 8:50, 9:50 o hasta las 10? 9:50. 9:50, ¿verdad? Ya. Brevemente entonces le doy algunos alcances del intermedio tardío, ¿no? El intermedio tardío, tenemos una serie de estados regionales, ¿no? También es conocido como
la época de estados regionales, entre los que destacan los Tayanes, Sicán, los Chachapoya, los Huamachuco, los Chimú. Chimú viene a ser el más importante, ¿no? Chimú viene a ser el estado que más se expande, el estado de mayor desarrollo. También están los Chancay, los Ichma acá en Lima, los Huanca, los Chancas, los Incas, los Chincha, que eran los comerciantes, y en la zona del altiplano están los reinos altiplánicos, ¿no? Eh, brevemente, ¿no? Los Chincha destacan en el comercio, ¿sí? Esta es una balsa de la cultura Chincha. Cuando los españoles llegan, son estas las balsas que ellos encuentran. Y los Chincha manejaban el comercio del Muyu, que era un bioindicador climático que permitía acertar las predicciones de los eventos climáticos como el Niño y los Meganiños, ¿no? Como les dije, los Chimú era el estado expansivo militarista y teocrático más desarrollado, ¿no? Con agricultura, con un gran desarrollo hidráulico y con un gran desarrollo de la orfebrería o metalurgia y la cerámica. ¿Sí? Bueno, ya no vamos a tener tiempo para más. Les doy las claves. ¿Sí? Las claves son C, C, A, E y C, ¿no? La primera es casa, la segunda es Canadá, la tercera es Argentina, la cuarta es España y la 5 es otra vez Canadá. ¿Sí? C, C, A, E y C. Los voy a poner en el chat igual. Y con esto, chicos, hemos acabado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o algo? Ninguno, profe. Perfecto. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Cuídense, que tengan, que estudien mucho. Sí, estudien mucho. Cuídense. Hasta luego. Ahí están las claves.